Juan Manuel Salinas Sánchez. Él nos dictará una conferencia sobre las fuentes informativas e investigación de la educación en Chiapas. Para ello le voy a ceder el micrófono a mi compañero Martín, no sin antes recordarles la dinámica que hemos venido trabajando. Al término de la presentación del doctor, abrimos una sesión de preguntas y respuestas, igual para los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Buenas tardes. Ya nosotros nos conocemos desde hace algunos años, ya no contamos, pero para las personas que nos están siguiendo, voy a leer un breve resumen del doctor Juan Manuel Salinas Sánchez. Es licenciado en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con una especialidad en procesos culturales, lectoescritores por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en Historia por la UNACH y doctorante en Historia por la UNICACH. Desde 2006 es docente de diversas asignaturas en la Universidad Privada del Estado de México, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y desde 2006 en la Escuela Normal Rural Mactumatzá. Ha participado como ponente en varias instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el primer encuentro de estudios sobre Centroamérica y Chiapas, que se realizó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, en el cuarto coloquio Tradición y Modernidad en tres regiones de México, realizado en la Universidad de Guadalajara, en el primer Congreso Mundial de Educación, Innovación e Investigación EDUCA 2018 de la Facultad de Ciencias de Educación en Coruña, España. También en el Encuentro Internacional por la Unidad de los Educadores 2019 en La Habana, Cuba. Ha impartido cursos como promoviendo la lectura en la continuidad universitaria en la Facultad de Humanidades de la UNACH, así como Historia de la Educación, el Indígena y la Educación en el Instituto de Estudios Superiores del Sureste de Bochil, Chiapas. Ha publicado en las revistas Devenir, en la revista Pueblos y Fronteras Digital de la UNAM y del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, y en la revista Mactumatzá. Su libro La Educación en Chiapas, 1880-1914, fue ganador del Premio Internacional Pablo Latatí Sarré sobre Investigación Educativa, convocado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, y desde todos esos trabajos y desde hace ya algún tiempo, pues es de nuestros asiduos investigadores y usuarios ahí del Archivo Histórico de Chiapas. Le cedo la palabra para que nos empiece con su conferencia. Sí, buenas tardes. En efecto, llevo ya un tiempo de conocer a Martín, prácticamente desde que entré a cursar la licenciatura en Historia. Y pues es un área que no es, pues para muchos no es muy muy afecta a que sea buscada para su estudio. Ahorita voy a leer unas notas del por qué. De hecho, yo le tengo mucho miedo, soy de pánico escénico, y prefiero muchas veces mejor escribir lo que voy a plantear que el darlo a conocer, pero en este caso pues voy a tratar de obviar mi escrito y pues, que sea un poco más coloquial. Esto fue a solicitud, la siguiente conferencia pues fue a solicitud del CUIT. De hecho, pues por los trabajos que he estado realizando ahí, me hicieron
encontrar toda una serie de líneas de investigación, pero como efectivamente trabajo actualmente en la Escuela Normal Rural Matomaxá, la parte de la educación fue la que me llamó mucho la atención. Cuando recién inicio hacer la investigación, me doy cuenta que en el censo del 2010, Chiapas aparece como primer lugar de analfabetismo a nivel nacional. Eso me impacta porque pues, digo, ¿cómo es posible que deshonrosamente gocemos de ese, pues, llamémosle, primer lugar? Y me lleva a realizar la investigación. ¿Cuáles fueron las causas? Los archivos, hay archivos en Chiapas, en el estado chiapaneco. En San Cristóbal está el diocesano, donde reúne información, pero únicamente del municipio de San Cristóbal. Entonces en el CUIT hay información, recabó más información, donde abarca todo el estado. Y pues a mí me interesaba de todo el estado, no exclusivamente de San Cristóbal. Y empiezo a notar de que a raíz de la pacificación, o sea, Chiapas no se puede sustraer a la historia nacional, a la historia del país. Cuando se da la etapa de pacificación, después de las guerras de reforma, de las invasiones y todo, pues se da un proceso de paz que es cuando empieza prácticamente el porfiriato. Entonces en Chiapas pues, todo llega tarde regularmente, ¿no? En la Ciudad de México estamos hablando de 1870, 76, y en Chiapas es hasta 1880, 82 que empiezan a llegar los procesos de pacificación. Se empieza a hacer toda una reconstrucción de las dependencias de gobierno, se empieza a hacer la recaudación hacendaria, que no se contaba con recursos, había que darle prioridad a la salida de los productos para que la economía funcionara. Y en el renglón de educación, en ese periodo de 1880, se le destina una cantidad muy insignificante a educación, pero no porque se quisiera, sino porque era una necesidad. No con esto voy a justificar a los gobiernos. Un historiador no justifica, un historiador explica qué fue lo que pasa o qué es lo que sucede con los hechos de los hombres. Entonces, pues me voy dando cuenta, ya revisando la parte económica, de que como transcurren las administraciones se va incrementando las cantidades destinadas para el campo educativo, a tal grado que mi primera hipótesis era, en Chiapas no se invirtió en educación. Esa fue mi primera hipótesis cuando empecé a desarrollar este trabajo. Pero me doy cuenta de que no era cierto, ¿no? Ya después de que me pongo a hacer un rastreo de los archivos en la sección de Hacienda, también en el CUIT, veo de que pues, no es cierto, ¿no? Que se van incrementando estos recursos, que realmente era una tarea muy pesada. Yo lo veía desde fuera y veía de que, bueno, pues los recursos no eran suficientes, pero no nos ponemos a pensar de que el gasto más fuerte pues, es el gasto de pago de sueldos de los maestros, que ese es permanente. Hay otro gasto más fuerte que es el de la creación de los inmuebles, el del equipamiento de las escuelas. Entonces, aún con todos los recursos que se le pudieran destinar a la educación, su proceso era demasiado lento. Además, Chiapas no contaba con maestros. Para el año de 1990 había únicamente 8 maestros titulados en todo el estado. La mayor parte se les llamaba preceptores. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues los preceptores no tienen todo el perfil que debería de tener un maestro titulado. Y es que en Chiapas no existía una normal de profesores. El primer intento que se quiso hacer de implementar una normal de profesores fue con Fray Matías de Córdoba en 1824. De ahí pues, no hay recursos, se da el proceso de la integración de Chiapas a México,
los recursos se vienen abajo, no se impulsa el proyecto. Este proyecto desde el 24 de 1800 es hasta el año de 1902 cuando se crea la primera escuela normal de profesoras, o sea, ni siquiera de maestros, o sea, no incluían al sexo masculino y nada más es de profesoras. Y en la primera etapa únicamente en la matrícula era de 10 alumnas. 10 alumnas, las cuales por algunas situaciones era de 4 años, como sigue siendo actualmente, pero no se gradúan en el tiempo establecido. Si fue de 1912, se presume que en 1906 salía la primera camada, llamémosle así, de maestras. No, fue hasta 1908. Y no se titulan 10, únicamente se titulan 8 profesoras, las cuales pues, se les manda a los diferentes lugares pues, donde hacían falta, ¿no? También es cierto que se le daba prioridad a las cabeceras municipales, pero era por donde la gente exigía que hubiera escuelas. A las comunidades, pueblos y rancherías no se les atendía porque realmente ocupaban, las familias que vivían en estos lugares, ocupaban toda la fuerza laboral disponible, la ocupaban para los trabajos del campo. O sea, no había apoyos, estamos hablando de que era el porfiriato, donde pues, era la subsistencia únicamente, la autosubsistencia, porque se producía únicamente para poder vivir. Entonces, pues, no hay esa demanda de la educación para el pueblo. Estamos hablando de 1910, más o menos. ¿Qué sucede en 1910? Pues a nivel nacional se da un levantamiento armado. Una de las principales demandas era precisamente el de educación. Una de las demandas que enarbolaban los revolucionarios era el educativo. Pero ¿qué sucede aquí? Chiapas no participa en un inicio en la Revolución Mexicana. Es más, Chiapas se ve forzado a participar en la Revolución Mexicana, pero hasta 1914, cuando llegan las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, la famosa División 21 entra a Chiapas y es donde forza al Estado a participar en el proceso revolucionario. En Chiapas se da en ese momento un levantamiento armado de los finqueros, Tiburcio Fernández a la cabeza, finqueros de todo lo que conocemos ahora como la zona de la Frailesca, pero en rebeldía a los actos del ejército constitucionalista que había llegado a saquear el Estado. Entonces, en respuesta y en rebeldía a esas acciones se da este levantamiento. Si nos damos cuenta, yo les hablaba que de 1900 a 1910 el proceso educativo, la edificación de inmuebles para las escuelas, el equipamiento, los útiles escolares, libros, fue un proceso muy lento. Pues cuando llegan las fuerzas constitucionalistas, aunque se le inyectan muchos recursos al ramo educativo, casi se duplica de lo que tenían destinado en los presupuestos de egreso, se duplica en 1914, pero aún así la gente no responde. Y pues tampoco hay maestros titulados, había que buscar maestros titulados y se traían maestros de otros lugares. Orizaba, donde se había creado la primer normal a nivel nacional, pues es el que sorte, Oaxaca, de varios lugares, pero venían por las condiciones climatológicas de Chiapas, que ahora son diferentes, se iban porque se enfermaban de paludismo y de toda una serie de enfermedades que tenían y preferían irse del Estado y se quedaban truncos todos los proyectos educativos. El tema de este tema que le estoy platicando es de mi primer acercamiento, de
la primera publicación que hice del libro de la historia de la educación en Chiapas de 1980 a 1914. Y me encuentro pues con toda esta problemática. Además, pues no había caminos, todo era a través de veredas, existían los famosos tamemes, donde pues a espaldas trasladaban hasta la misma gente. Entonces Chiapas carecía de muchas cosas. El siguiente, ahora para mi doctorado, estoy metido en hacer el estudio de nuevo de educación, voy a darle seguimiento, pero ahora es de 1910 a 1925. ¿Por qué de 1910 a 1925? Lo estoy dividiendo en 3 etapas. La primera etapa de 1910 es el impacto que tiene la Revolución Mexicana en el Estado y cómo el Estado empieza a ser desangrado para poder sostener en el centro, en la Ciudad de México, las fuerzas federales, que en un momento pues, estaban con Porfirio Díaz, hubo varios periodos hasta llegar a Huerta, en fin. Pero pues, hay un desangramiento por la parte económica hacia, no nada más Chiapas, pues, estamos hablando de Campeche, Yucatán, Oaxaca, de varios estados, que tampoco habían participado en este proceso. Y lo paro en 1914, que es la llegada de la División 21. De ahí mi segundo capítulo parte del 14 al 20, que es prácticamente donde se da oficialmente concluida la Revolución Mexicana. Pero en el Estado suceden muchas cosas. Como llegaron las fuerzas constitucionalistas, no hay flujo de efectivo, no hay dinero. El movimiento mapache que yo les hablaba empieza pues, a andar guerrilleramente peleando contra el ejército constitucionalista y obliga a que muchos rancheros se concentren en las principales capitales del estado, en este caso Comitán, San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula. Hablaba yo de Soconusco, pero Soconusco es toda la zona. Tapachula, Pichucalco, o sea, se reúnen, se van y se concentran ahí de las comunidades y de los pueblos. Es decir, el Estado ya no está trabajando en la parte agrícola, que era lo que le correspondía, y esto lógicamente hace que bajen los ingresos a Hacienda. Entonces, esa es la segunda parte de mi capítulo. Y la tercera parte es de 1920 a 1925. Es decir, como ya se concluye oficialmente la revolución, se empiezan los famosos proyectos de la educación rural. En este caso, en 1922, con José Vasconcelos al frente y la creación de la Secretaría de Educación Pública, se empiezan a hacer un proyecto nacional educativo. Ese proyecto es la Escuela Rural Mexicana. ¿Cuál era la intención? La intención era de que las escuelas, al mismo tiempo que sirvieran como alfabetizadoras de la población, también sirvieran como centros de producción. Es decir, en cada una de las escuelas se les iba a enseñar a trabajar la tierra, qué tipo de productos se podían explotar, en qué lugares, en fin, y que además fuera una educación comunal. Como no había suficientes maestros, era de que los mismos padres o las gentes mayores te enseñaban a los niños y a la inversa. Era el proceso que Vasconcelos impulsó en la Ciudad de México y en la parte del centro, donde los niños de primaria se iban a los mercados, los famosos misioneros, las jornadas culturales, se iban a los mercados y alfabetizaban a la población. Entonces terminó en el año de 1925 con la salida de José Vasconcelos y no hubo un estancamiento del proyecto de Vasconcelos, de la escuela rural. Se le dio continuidad, pero los recursos disminuyeron y ese esplendor
que había tenido con José Vasconcelos la SEP, pues empieza a disminuir en el impacto masivo que se había tenido. Bueno, termino en esta parte, que es la parte de ahora de mi investigación de doctorado. Pero a mí lo que me interesa más que nada es darles a entender o transmitirles de que el hecho de que existan los archivos no es únicamente para los especialistas, no es únicamente para los trabajadores que se dedican a la indagación, a la investigación de las áreas de sociales y de humanidades, no. Si nosotros nos damos cuenta, lo acabamos de ver hace ratito, pues está el archivo de música. O sea, los archivos van a existir en todas las áreas del conocimiento del ser humano. Sin los archivos, Bohr no hubiera impulsado su teoría sobre el átomo, que venía desde los griegos. Tales de Mileto, por ejemplo, todas las aportaciones que hizo Tales de Mileto a la medicina, no se hubiera podido hacer ahorita una operación a corazón abierto como se hacen ya como una manera muy rutinaria. No sé, se me ocurre que Kepler no hubiera descubierto las leyes de por qué el Sol en alguna ocasión se ve más cerca a la Tierra y en otras ocasiones se ve más lejos, porque no, pues, no es una circunferencia perfecta, sino es elíptica. O sea, y todo esto surge de los archivos. Los archivos son una fuente documental extraordinaria y tienen una riqueza que no hemos podido explotar. No hemos podido explotar, y cuando se ha querido explotar han resultado problemáticas fuertes que a veces no les convienen, pues, a muchas cosas. Ahorita me estoy ubicando en la publicación de este australiano, Julián, ¿cómo se llama? Por aquí lo traigo anotado, que en Wikileaks publica toda una serie de archivos, en donde pone en evidencia las intenciones que tenía Estados Unidos para atacar Irak, y donde dice es que no iba porque las Torres Gemelas, no es cierto, eso lo provocó el mismo gobierno norteamericano. Ellos tiraron las torres, ellos manipularon la información para decir que Irak era el que había hecho este acto de terrorismo, pero no es cierto. Ellos lo que querían era el petróleo de Irak, y lo lograron a final de cuentas, ¿sí? ¿Y eso dónde quedó? ¿Dónde quedó el hecho? ¿Dónde está documentado? Pues en los archivos. Y esos son parte de los archivos periodísticos. Ahora, otro ejemplo que les pudiera poner, no sé, si hablamos ahorita en la actualidad, estamos ubicados en las noticias, ¿qué está pasando con el caso Ayotzinapa? O sea, donde se coludan toda una serie de autoridades a todos los niveles, municipal, estatal, nacional, para hacer un acto de una barbarie de esta naturaleza. Y podemos hablar de muchos eventos, en el movimiento del 68, las dictaduras en Centroamérica, los ataques de Estados Unidos a diferentes naciones, el ataque que hay de Rusia ahorita a Ucrania, donde todo se mueve a través de intereses. Si alguien quiere algo que tiene otro, pues lo hago mi enemigo, ¿no? Pero eso, ¿dónde podemos nosotros consultarlo? Pues, lógicamente, ahí están los archivos. Esos documentos inservibles. Esos documentos que aparentemente son inservibles, que son para la basura, son los que nos dan mucha luz sobre lo que podemos nosotros entender de las problemáticas actuales. No podemos entender, por ejemplo, cómo vivían en la época, no de la prehistoria, pero en las pinturas rupestres, si no interpretamos las pinturas rupestres. Y son documentos, aunque son en piedra y son pinturas, pero son documentos.
Los documentos tienen un resguardo, pero ¿qué es lo que sucede? En la actualidad, estamos hablando del siglo XXI, a las grandes potencias no les interesa tener una civilización consciente, porque es un riesgo para su subsistencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A través de programas internacionales que se impulsan a través de la ONU, a través de la UNESCO, el Banco de Desarrollo en América Latina, nos empiezan a plantear de que en las mallas curriculares desaparezcan las materias de ciencias sociales y humanidades. Es decir, ahorita lo único que me interesa es que sepas matemáticas, español, que es para lo que me vas a servir, para cuidar mi Oxxo, para cuidar mis, farmacias del ahorro, pero no me interesa que seas gente crítica. Entonces también por eso se denosta mucho y en muchos casos la interpretación de los documentos en los archivos. ¿Por qué no se les da más presupuesto a un archivo si lo que tenemos que salvar es nuestro patrimonio cultural? Y ahí está el patrimonio cultural, ahí está el origen de las lenguas madres, ahí está el origen de todos los movimientos, está el origen de la producción, de los dueños de las tierras. Ahí está, eran ejidales, eran tierras comunales que se privatizaron por ciertos intereses que se manejaban, pero la importancia, yo vuelvo a esto, la importancia del resguardo de todo este tesoro es una de las partes fundamentales para poder hacer un rescate de nuestro patrimonio cultural. La vestimenta, la música, el arte, los grandes muralistas, Siqueiro, Rivera, que mostraron al mundo con un simple mural cuál era la cultura de un pueblo, donde es un pueblo que está integrado no por dos razas, no únicamente por blancos españoles e indígenas, o europeos indígenas, sino también están los negros. O sea, ahorita ya somos la mezcla de 3 culturas diferentes que no se le había dado el reconocimiento a los negros. ¿Y dónde podemos encontrar todo eso? En los archivos. Ahora, esto es un chascarrillo. Realmente el que es historiador es chismoso, ¿no? Porque se anda metiendo en la vida de los demás. Y yo soy historiador. Pero sí me explico, no sé si me entiendan, de decirles de que es ahí en donde tenemos que buscar todas nuestras raíces. ¿Qué es la cultura que se quiere implementar en la actualidad? Es la cultura del consumo. ¿Sabes que en lugar de utilizar tus guaraches, utiliza los Nike, ¿no? En lugar de ponerte tus pantalones de manta, ponte Levi's o Lee o no sé qué otra. Que para perfumes, en lugar de ponerte limón, pues utiliza Chanel, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, pero que a final de cuentas no es más que la parte de la mercadotecnia, y el sistema en el que vivimos es un sistema capitalista, ya globalizado, ya donde los capitales no son nacionales, son internacionales, y los grupos de poder como los Rockefeller, como los Morgan, son los que mueven los hilos de todo el mundo. Pónganse a pensar, ¿realmente está peleando ahorita en Rusia por el territorio de Ucrania? ¿O qué hay en Ucrania que le interesa a Rusia? Ahí les va rápido. El año pasado, las grandes discusiones en el Senado en México por el problema de la energía eléctrica. ¿Era por la energía eléctrica? No era por la energía eléctrica, es por el mineral que ahora va a servir, se me fue el nombre, el litio, los grandes campos, yacimientos que hay de litio en México. Chiapas tiene un yacimiento de los más grandes, Aguas. Chiapas tiene todos los minerales y tiene algo que a futuro va a ser
causa de confrontación. Chiapas tiene agua dulce, casi todo el estado está de agua dulce. Si ustedes ven a Italia, ven a Francia, a mí me tocó, cuando me tocó estar en España, que fui a hacer una ponencia, me movía un poco la cosa de que al llegar a los restaurantes y hacer lo que yo iba a pedir para comer, lo primero que me preguntaban era, ¿quiere cerveza o vino? Y yo, pues, ¿no tiene agua? Agua, o sea, agua para tomar. Lo que pasa es que pues, no tienen mucha agua. O sea, lo que es Europa no tiene mucha agua. A lo mejor esta es una de las razones por las que Francia tiene los mejores perfumes, ¿no? Pero bueno, a lo mejor porque no se baña, pero es otra cosa. Pero lo interesante de esto es de que todo esto que les estoy manejando hacia grandes brochazos, a grandes cosas, no es otra cosa más que lo que tenemos resguardado ahí en los archivos. A mí me da, la verdad me da tristeza llegar al CUIT, a visitar a Martín de vez en cuando, y ver que está pues vacío. O sea, vacío, tenemos una escuela de historia, pero pues no hay ese acercamiento. Puede ser que nos esté impactando esa política de ya no impulsar las escuelas de sociales y humanidades. En la malla curricular de la Escuela Normal Matumaxá, que es donde laboro actualmente, en la malla curricular del 98 existía filosofía, existía sociología, existía, toda una serie de materias que hacían al individuo pensante, que lo hacían ver su realidad, ver en su entorno y dónde estábamos parados. Pero esto, ¿qué pasaba? Lo que va a crear es gente crítica, gente pensante, estudiantes que tomen sus propias decisiones. ¿Qué es lo que piden los planes actuales? Es de que seas sumiso, servil, no protestes. Eso es lo único que nos están imponiendo. Nos están quitando materias de humanidades y sociales como la ética, como el civismo, y nos están imponiendo o nos incrementan horas en materias pues que son indispensables, pero que las ocupamos desde que nacemos, como es el manejo de la lengua, el español, el manejo de las matemáticas. ¿Cuántos niños no se ponen a jugar teniendo 3 años y ya saben la numeración, ¿no? Y eso es lo que nos ponen a repetir. Pero sí, no tanto que nos prohíban, sino no fomentan el que la gente sea gente pensante, gente que descubra sus raíces, gente que busque en su pasado cómo eran las formas de vida de la población. Yo comentaba con mis alumnos acerca de los diferentes grupos culturales y ellos me decían, oiga, profe, pero ¿por qué de algunas, o sea, las zonas prehispánicas, donde hay monumentos, pues empiezan por Michoacán y todo eso hacia abajo, hacia el sur? Porque hacia el norte, lo que ahora conocemos como, Estados Unidos, California, todas estas zonas, Canadá, Alaska, dice, ¿por qué no hay vestigios arqueológicos? Pues es que allí era la forma de vida de los indios, de los apaches, todos ellos, aún los tarahumaras de este lado de México siguen conservando estas raíces. Es que eran poblaciones cazadoras recolectoras. Se viajaban desde lo que ahora conocemos como San Luis Potosí, Zacatecas, hasta Canadá. No sé cuál es la última ciudad de Canadá que ya pega no, pero ya más arriba. Pero eran cazadoras recolectoras, conocían, sabían cómo iba a estar el estado climático y no tenían aparatos. Si nosotros vemos a los campesinos de Chiapas de hace 20 años,
Ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo empezaban las lluvias, cuándo iba a haber sol, cuál era el tiempo para sembrar. Y no tenían nada que, o sea, herramientas electrónicas que les permitiera ir programando Entonces, tenemos toda una memoria, tenemos una memoria histórica que no hemos podido explotar al máximo. Razones son muchas. Me decían también mis alumnos, yo les digo que la materia de historia es la más aburrida, para los que no la conocen, es muy divertida. ¿Por qué a los alumnos en primaria no les gusta la historia? ¿Se han preguntado ustedes por qué a los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato no les gusta la historia? Le llenan la cabeza de nombres, fechas, lugares, pero no les explican las causas de por qué los hechos de los hombres. Si yo en lugar de decirle a un niño que Miguel Hidalgo, así fue Miguel Hidalgo, como pudo haber sido Juan Pérez, que dio el grito de independencia, si yo le explico que las condiciones de marginación, explotación, miseria en que vivían, fue lo que originó la lucha de independencia, y después me voy a la revolución y les digo que también las mismas condiciones de marginación, explotación, pobreza, saqueo, provocaron la revolución, y les pregunto cómo vivimos en la actualidad. Han cambiado los actores, pero las condiciones siguen siendo las mismas. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el miedo que se tiene a que se tengan en resguardo toda esta serie de documentos. Toda esta serie de documentos donde vamos a poder comprender cuál fue nuestro pasado. Pero no nada más es el pasado, eso ha originado que vivamos como vivimos ahorita. Nosotros somos el reflejo de eso, que es cierto, tenemos un poco más de libertades, es cierto, que hemos ganado ciertos derechos, es cierto, pero podíamos haber ganado más. Podríamos tener una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Ahora, soy muy extremista y a veces me voy ahorita al campo de las drogas, el narcotráfico, que está a la orden del día. ¿A ustedes creen que a los grandes grupos de poder les interesa atacar al narco? No les interesa, porque además les sirve como una fuerza de encadenamiento a la población de a pie, como decía algún autor, ¿no? O sea, es una manera de retener a la población. ¿Sabes qué? Drógate y olvídate de tu realidad. Así de simple y sencillo. Y además, pues a lo mejor hasta el narco está en las grandes esferas, porque lo está. De ahí se manejan todos los hilos. Pero se utilizan todas las herramientas. Estos grupos van a utilizar todas las herramientas a su alcance para poder tener sometida a la humanidad. No hablo del pueblo mexicano, hablo de la humanidad. La guerra que se dio con Afganistán, supuestamente Estados Unidos contra Afganistán, porque las mujeres querían quitarse, no sé cómo se llama el velo, y que se lo querían quitar, y que por el feminismo y todo, no es cierto, era por el gas natural que existe ahí. ¿Mande? Bueno, es por el gas natural. Y eso, ¿dónde podemos nosotros extraer información de todo lo que estamos hablando ahorita? Bueno, estoy hablando yo. ¿De dónde la podemos extraer? Es de los archivos. Es ahí donde tenemos que entender cuáles son las problemáticas. La familia Morgan, por si no lo saben, es la estructura fuerte de la economía mundial. En Chiapas se fundó un banco en 1902, duró hasta 1907, es uno de los, haciendo promoción, es uno de los artículos que tengo publicados en la revista de Pueblos y Fronteras. Entonces se llama Banchis, una experiencia singular.
La familia Morgan fue la que, con aportes económicos, fundaron un banco en Chiapas. Teníamos hasta nuestro propio billete, decía Banco de Chiapas, valor tanto. En monedas también había monedas. Desde esos periodos ha sido la estructura económica a nivel mundial. Ni un otro banco le ha podido, ni el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido la capacidad de moverlo, porque además él es el que financia al Banco Interamericano de Desarrollo, o al Banco Mundial, o al Fondo Monetario Internacional. Entonces creen que a ellos les va a interesar mover a la sociedad si lo que obtienen son recursos y ganancias. Pues no les interesa. La familia Rockefeller, pues está el petróleo, la Texaco, está el petróleo. Pero tenemos que entender esto de una manera conjunta. La ciencia no se construye por ramas separadas, se construye de manera conjunta. Entonces, la física no está tan separada de la literatura, ni la química está separada de la economía. Todo es un proceso conjunto. Pero para poder hacer esta estructuración de todas las áreas del conocimiento del ser humano, tenemos los archivos, ahí están. Lo que nos hace falta es meternos con la idea de que nos vamos a ensuciar, con la idea de que nos va a dar gripe por los hongos que suelta cada documento, pero que a final de cuentas estos documentos son los que van a esclarecer y nos van a volver a ser gentes críticas y pensantes. Hasta aquí mi participación. Me gustaría hablar un poco más, pero pues los tiempos también se cumplen, ¿no? Y les digo, me da pánico escénico, entonces pues ya me cohibí. Okay. Gracias. Bueno, sí, bien decía hace rato, bueno, que dentro de todo que tocaste lo de los alumnos de historia, ¿no? A ti te tocó una época que ya también lo mencionamos ayer, sale a relucir Anita Rincón, quien fue la coordinadora la primer coordinadora de esa licenciatura de historia, pero también pues con ella se pudo hacer mucho en coordinación con el archivo y con el CUID. Había servicio social, impulsaban mucho esta cuestión de el acercamiento de todos los alumnos a la investigación, a acercarlos, aprovechando precisamente eso que dice la universidad. La UNICACH es afortunada de contar con un archivo histórico, son 2 o 3 en el país que pueden tener ese privilegio, y pues es el laboratorio de los alumnos de historia. Lamentablemente pues se nos fue Anita, han cambiado, y ahorita es lo que seguimos peleando, ¿no? Y cada vez que hay servicio social, afortunadamente seguimos teniendo servicio social, la hojita que dan para la calificación del alumno y todo, y siempre viene la pregunta, ¿qué sugerencia hay para mejorar en la carrera de historia? Es la misma letanía, acercar a los alumnos a las fuentes primarias e inculcarles la investigación. Pero pues a ver, esperemos que un día de estos nos hagan caso y vayan cambiando otra vez las cosas, direccionándose a donde empezamos hace 20 años, ¿no? Y bueno, Mario. Gracias. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere opinar del público, por favor, que levante la mano. A ver, compañeros del micrófono, si es tan amable, aquí con él. Levante la mano atrás conmigo para que lo ubiquen.
Buenas tardes, profesor. Pues su tema fue muy importante, sí. La verdad es un tema que a todos los mexicanos en ese sentido nos preocupa, pero es un tema demasiado extenso, sí. Demasiado extenso, problemático, sí. Sabemos la problemática que hay mundialmente, ya no nacionalmente ni estado, es mundialmente, pero omitiría muchas cosas porque es como nunca ponernos de acuerdo, porque es como hablar de política, fútbol y religión, sí. Entonces nunca estaríamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Lo que conllevaría que, por ejemplo, todos los temas que usted habló ahorita y las experiencias que usted ha tenido a lo largo de su vida, experiencias propias que ha tenido, todo conlleva, pues obviamente, a una palabrita que es corrupción, ¿sí? Entonces, el narcotráfico jamás se va a acabar porque se acabaría totalmente el negocio de armas en Estados Unidos, ¿sí? Y pero sí es un problema que actualmente radica, desgraciadamente. Muchos se han enriquecido por ese tema, y obviamente siempre lo hacen personas que económicamente pues están bien, porque un pobre de a pie pues no puede ni comprarse ni una 22, ¿no? A alguien que tiene dinero, que puede hacerse un arsenal de armamento, ¿no? Entonces lo felicito, pero y pues no se referente a los archivos, pues es un buen tema, la verdad, muy importante, pero a la vez dice uno, mejor me omito, porque si empiezo a investigar cosas de antes, la verdad, si ahorita no tengo dolor de hígado, me va a dar, ¿no? Entonces prefiero mejor vivir la vida cual ya lleva, y pues en el caso de muchos de acá que quizás ya somos papás, pues inculcar a nuestros hijos a lo que mejor se pueda, ¿no? En ese sentido, sin meterse en problemas, ¿no? Que sabemos de que si tú te metes en algún problema, pues algún día vas a tener problemas reales, ¿no? Y pero bueno, la verdad lo felicito. Mi nombre es Raimundo Fol, vengo de la Universidad Autónoma de Chiapas. La verdad lo felicito, pero le digo que es un tema muy extenso. Felicidades, doctor. Gracias. Sí, mira, la historia es un mundo. Lógicamente se tienen que segmentar. Los proyectos históricos en la actualidad, en la mañana con una compañera mía de trabajo, estábamos comentando sobre lo de microhistoria, y yo le decía a ella, pues, ¿qué entendemos por micro, no? Algo pequeño. Puede ser por región, puede ser por tiempo, puede ser por diferentes formas. Esto pues es parte del rompecabezas, ¿no? De toda una historia, de todo el bagaje histórico que un solo día nos puede producir. Y un historiador no lo va a acabar en toda su vida la historia de un solo día. Por eso yo decía, hay ramales, hay quienes se especializan en la historia económica, la historia política, la historia social, la historia psicológica, y ahí también nos sirven los archivos históricos. Y pretender hacer una historia, como decía Brodel, de larga duración, de más de 500 años, es un trabajo titánico que ya no se puede en la actualidad hacer. Entonces la historia lo que hace, pues, se va ramificando, lo mismo que todas las ciencias. Si hablamos de la física, por ejemplo, ¿cuántas ramificaciones no tiene, no? Ahorita ya estamos en la teoría cuántica, por hablar de la física, ¿no? Si hablamos de, no sé, del átomo, por ejemplo, antes llegábamos hasta neutrones, protones, ahorita ya hay positrones, hay no sé qué tanto más. La ciencia se va ramificando de acuerdo a los campos. Antes no se consideraba a los relatos históricos, no se les consideraba como herramienta para la historia. Ahorita ya hay ¿cómo se le llama? Historia oral.
y ya hay archivos. Tengo conocimiento que aquí en Copainalá ya hay un archivo de recopilación de historias de la gente mayor. Nos sirven como herramienta, no son bases fundamentales, pero eso nos sirve como una herramienta, como la beta para seguir explorando. Y digo, no puedo hacer, pues la verdad no me inventaría el boleto de hacer una historia de Chiapas, hablando nada más de Chiapas, desde sus primeros grupos culturales hasta la fecha. Es titánico eso. Por eso también se dan especialidades, historia contemporánea, historia prehispánica, en fin, y luego ahí mismo historia del arte, historia de la literatura, o sea, hay una ramificación. Eso es con lo que respecta a la historia. Con lo que respecta a los problemas, aunque no los busquemos, los problemas ahí están, y son latentes. O sea, muchas veces el simple hecho, pasó el caso aquí en La Gloria, ¿no?, de la muerte de un jugador, pero porque estaba metido en drogas, ¿no?, o exjugador, si no mal recuerdo. No comprobado, pero pues bueno, por ahí va el tema, ¿no? Estamos expuestos a todo. Voy a poner el caso Calderón, cuando en una fiesta llegaron y masacraron a muchos de los integrantes, y salió todavía con su discurso de que era daño colateral. ¿Cuál daño colateral, no? O sea, el peligro está latente y está en todos lados. No sabes si te va a llegar a tu casa o te va a llegar saliendo de aquí, no sabemos. Con recuerdo pues a los acuerdos, que fue de lo que noté, pues hay una teoría viejísima, que es la dialéctica, es el llegar al entendimiento a través del diálogo. Tiene sus propias leyes, ¿no?, pero pues es lograr un entendimiento a través del diálogo, y eso es bueno, porque no es necesario llegar a la confrontación, simplemente pues llegar al diálogo. Ahorita que mencionó lo de la religión, pues la misma religión es histórica. Si nosotros vemos la Biblia, nos habla de lugares, fechas que no son exactas, hay veces, ¿no?, de lugares, fechas, personajes, y sirven como bastión o como un punto de partida para también investigaciones históricas, que no son propiamente de la liturgia, sino son investigaciones pues más laicas, ¿no?, si le podemos dar ese nombre. No, y es que iniciando su plática, usted ha hablado sobre la educación. Entonces, bueno, para eso lo comento porque, vaya, quizás fue verídico. Antes, pues no había escuela para maestros. Entonces, con que supieras leer y más o menos sumar, te hacían maestro. Tu cosa totalmente contrario, muy diferente ahorita. Así es. Se le llamaba preceptores a estas gentes que apenas sabían leer y escribir y trataban de impulsar los procesos educativos en el Estado. Y ellos mismos, en los inmuebles que ellos tenían, era ahí donde se impulsaba. El Estado les pagaba una determinada cantidad por mantener estos centros abiertos, y de acuerdo al número de estudiantes que tuviera. Porque se abrían escuelas, ya no entré a detallar más, pero se abrían escuelas en varios lugares donde nada más llegaba un alumno. ¿Qué caso tenía pagarle el sueldo a un maestro por un solo alumno cuando en otros lugares se requería ese recurso que se estaba utilizando ahí, se podía utilizar en otro lugar con un aprovechamiento mayor? Entonces se les llamaba, repito, preceptores, y no dejaron de existir, al menos en Chiapas, hasta los años de 1960, todavía se seguía dando este tipo de situaciones. Gracias, doctor. ¿Alguien más del público que quiera participar, por favor? Bien, creo que ya nadie más. Sí, perdón, perdón.
Bueno, pues, así. Buenas tardes. Nosotros venimos a acompañar al doctor Salinas y la verdad somos de la Escuela Normal Rural Matumaxá. Nos sentimos muy orgullosos y de que en algún momento estemos aquí apoyando, acompañando al doctor, muy agradecidos por la invitación que le hicieron. Y traigo unos libros que se editaron, tiene unos cuantos meses, en donde está aquí la ponencia del doctor Salinas en España, con nuestro compañero de trabajo y muy querido maestro Horacio Meléndez López, que él también fue uno de los fundadores también y de la edición de los libros de texto en primaria. Y también algunas aportaciones de nuestro querido y compañero maestro Conrado de Jesús Borrás León, que también ha estado acompañándonos en algunas conferencias en la UNICACH, en la UNACH. Este libro, gracias a la compilación, de diferentes ponencias que hicieron y de diferentes visitas que se hicieron a Cuba, trae algunos ensayos y artículos que pues humildemente venimos aquí a compartir con ustedes y a regalarles estos libros que se acaban de editar. No sé quién me los puede recibir. Y muchas felicidades, muy bonito el evento. Y a nombre de la Subdirección Académica de la Escuela Normal Rural Matumaxá, les damos las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros, doctor, que bueno, por ese gentil gesto que tienen. No sé qué dinámica vamos a implementar para que los libros vayan en este momento, porque supongo que esa es la intención. Entonces, pues aquí el maestro Felipe tiene alguna idea al respecto, los aventamos y el primero que agarre ya. No, pues pueden estar en la... Hola, buenas tardes, me presento con ustedes, soy aquí Felipe Martínez, el director de aquí del CUID. Le agradecemos la invitación a iniciativa aquí de nuestro compañero Martín y del área del archivo. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros aquí como instituciones. Desde luego que yo creo que es el inicio de una vinculación más formal, más seria, y desde luego que pues ahorita los libros que nos traen, ¿qué les parece si dejamos unos 3 aquí en la biblioteca, ahora sí que para cubrir el requisito, ¿no?, de tener siempre 3 volúmenes, y que pues los demás, si existe una dinámica en la que pueda repartirlo con mucho gusto, ¿no? Que no sé, si vienen de alguna institución, por supuesto, sería lo idóneo para instituciones, y bueno, ya es algo que pueden decidir ya como institución ustedes, ¿no? Yo si los dejan aquí, con mucho gusto, pero nos quedaríamos luego sin nosotros en nuestro acervo, ¿no? Entonces sí amablemente le pediría eso para cumplir con eso. Y lo demás es que pues si existe el interés, yo creo que aquí están, ¿no?, las autoridades también, ya que posteriormente los podamos también visitar, o una persona que esté interesada en obtener también el libro. Pues es a grandes rasgos lo que puedo comentar, ¿no? Que nos queden 3 Ok, gracias. Maestro Felipe, pues no nos ayudó mucho, ¿no? Seguimos en las mismas. a ver quién igual a lo mejor si a alguien le interesa este material, que con toda confianza que levanten la mano los compañeros que vienen de la UNACH, alumnos. 1, 2, 3 ya levantaron la mano, pues agraciados. Lleves lleves el otro. A ver, por favor, dale uno ahí a la compañera que tiene, por favor. Están nuevos todavía, ¿cómo vas a restaurar?